Empezamos ya con el primer módulo, que es ¿qué es esto del análisis estratégico? Bueno, un análisis surge de una necesidad de conocer una situación, ¿vale? En el caso de un análisis estratégico se hace para conocer cómo está la empresa situada con respecto al entorno y cómo está situada con respecto a sí misma, es decir, qué tal estoy funcionando y sabiendo eso, qué tal puedo desempeñarme en el mercado, teniendo en cuenta competidores, entorno legal, la política, el mercado, todos esos factores, ¿vale? Siempre que se hace un análisis se hace con un objetivo. No tiene ningún sentido analizar solo por analizar, sino lo que queremos es conseguir algo. Queremos conseguir mejorar nuestra empresa, el desempeño de nuestra empresa y tomar acciones para ganar a los competidores, para aprovechar oportunidades del mercado, para expandirnos, para reagruparnos. O sea, lo que queremos es hacer algo en definitiva con la información que sepamos. Una pregunta, ¿hablo demasiado deprisa? ¿Os parece que hablo demasiado deprisa? En general yo hablo muy deprisa. Aquí intento ser pausado. ¿Me seguís? Vamos bien. Vale. Entonces lo que vamos a hablar hoy es el DAFO, el SWOT Analysis, el DAFO o el FODA. ¿Qué es? Se trata de hacer un análisis externo para identificar oportunidades y amenazas que salen de un análisis externo. Y hacer un análisis interno para saber cuáles son las fortalezas de la empresa y cuáles son las debilidades. ¿Qué significa con las oportunidades? Algo que podemos aprovechar. ¿Qué es una amenaza? Algo que nos puede impedir el crecimiento. ¿Qué es una fortaleza? Algo en lo que podemos basarnos para crecer. Y una debilidad, algo que tenemos que mejorar. ¿Vale? Entonces, si entramos ya con lo que es esta herramienta, el DAFO no es más que una metodología que permite hacer un análisis muy sistemático de manera que cubras todos los puntos que son importantes, tanto a nivel externo como a nivel interno. Eso te asegura de que no te dejas fuera factores importantes. Yo he corregido muchos planes de marketing, muchos DAFOs, muchos análisis de mercado, y normalmente cuando lo haces por intuición es muy normal que te dejes muchos factores fuera. Si haces un DAFO estructurado es muy complicado, es decir, es menos fácil que te dejes factores fuera. Luego está tu imaginación, luego está tu valentía para que aproveches lo que has identificado para hacer cosas interesantes para tu empresa. Pero eso ya es la segunda parte, que es la creativa. El análisis DAFO tiene dos partes. La primera es analítica al 100%, no es creativa, se trata solamente de identificar factores que pueden ser a favor o en contra. Y en la segunda ya empezamos a hacer algo con ellos. Primero los catalogamos, es positivo o es negativo, y teniendo en cuenta si es positivo o negativo, hacemos algo con ellos, ¿vale? Eso es la segunda parte, que es el SWOT Analysis, que ya es el DAFO, que es la segunda parte que viene después del análisis, ¿vale? Entonces vamos a empezar con analizar el exterior y el interno, y el interior. El objetivo del DAFO es conseguir un plan de acción. Si analizamos es para conseguir algo que aproveche las oportunidades, evite o minimice el impacto de las amenazas. ¿Qué es una amenaza? Algo negativo que puede afectar a mi desempeño negativamente. ¿Qué intentaremos hacer si tenemos una amenaza por un nuevo competidor que viene o porque el mercado se está agotando? Lo que tenemos que hacer es intentar que a nosotros tomar acciones para que no nos afecte o incluso evitarlas por completo, ¿vale? Identificar fortalezas en las que basaremos nuestras estrategias de crecimiento y también identificar nuestras debilidades que nos conviene corregir porque si no nos comerá la competencia o porque nuestro crecimiento se verá comprometido, ¿vale? Estos son los objetivos de un DAFO. Vale, vamos a comenzar ya con el análisis externo. El primer punto es el análisis externo. ¿Qué es el entorno? El entorno lo forman todos aquellos parámetros y factores que, estando fuera de mi control, pueden incidir en mi desarrollo empresarial. Por ejemplo, la legislación. Por ejemplo, hace poco hubo una ley que ampliaba el horario de los comercios. Si yo tengo un comercio, esa ley está fuera de mi control, pero afecta a mi desempeño. O, por ejemplo, surge un nuevo competidor, está fuera de mi control, pero afecta a mi desempeño, ¿de acuerdo? Entonces, el entorno lo forman todas aquellas circunstancias y factores que, estando fuera de mi control, me afectan positiva o negativamente en mi desempeño. Y en ese sentido encontramos dos niveles. El primero es el macroentorno. El macroentorno
lo forman todos aquellos factores que no puedo controlar y que inciden, pero que además son comunes para todos los sectores que operan en mi mercado. Es decir, el macroentorno en el mercado español, por ejemplo, la ley esta del comercio afecta tanto al sector automóvil como al sector alimentación, ¿vale? Eso sería una ley del macroentorno. Sin embargo, el otro ejemplo que os ponía, la entrada de un nuevo competidor que también venda lo mismo que yo, si yo vendo automóviles, otro concesionario, es una amenaza del microentorno, ¿vale? Entonces vamos a distinguir dos niveles. Por un lado están todos los factores que son externos, yo no puedo controlar, pero me inciden, que son comunes para todo el mercado, ¿vale? Independientemente del sector, afectan a todo el mercado. Y por otro lado, los que van a afectar solo a mi entorno. En ese sentido hablamos de macroentorno o entorno general y microentorno o entorno específico. Son sinónimos. Escucharéis y leeréis cuando leáis, aparte de estrategia, indistintamente hablar de microentorno, entorno específico o macroentorno, entorno genérico. ¿Cuál es el objetivo? Recordamos una vez más, identificar factores que son positivos y que constituirán oportunidades, o que son negativos y que serán amenazas, ¿de acuerdo? Vale. En general hay diferentes metodologías y diferentes sistematologías para analizar tanto el entorno genérico como el entorno específico, o sea, el macro y el micro. A mí me gusta, y la que se suele utilizar más es una que se llama el análisis PESTEL, P-E-S-T-E-L, que es factores, bueno, esta está en inglés, pero en español es igual, en español es también PESTEL, y es factores políticos, factores económicos, factores socioculturales, factores tecnológicos, environmental es ecológicos y legales. Políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales, ¿vale? ¿Qué haremos? Lo que haremos es identificar con esos factores que existen en el mercado, cuáles de ellos pueden incidir a mi empresa, al desempeño de mi empresa. A mí no me interesará todas las leyes que incidan en negocios que no sean el mío, ¿vale? Siempre que hagamos un análisis del entorno, únicamente queremos identificar algo que me afecte a mí. Hemos hablado de el macroentorno, el entorno externo, lo constituyen todos los factores que, no estando en mi control, me inciden, ¿vale? Entonces, cuando hagáis un PESTEL, dejad fuera siempre cualquier factor que no incida sobre vuestro negocio, porque vais a perder una cantidad de tiempo terrible y al final no vais a poder hacer nada con ello, ¿vale? Entonces vamos a empezar con factores políticos. ¿Qué factores políticos? Bueno, en algunos casos, si alguno ha estudiado marketing o ha estudiado dirección empresarial, veréis que algunos autores dicen PEST, solamente P-E-S-T, solamente políticas, económicos, socioculturales y tecnológicos. ¿Por qué? Porque environmental, la parte ecológica se engloba dentro de la parte legal, porque al final o son factores sociales o son factores legales. Incluso la L pasa a formar parte de la P, en una especie de PL, que se llama un PEST. Entonces, cuando veáis PEST, tened en cuenta que cuando se habla de política también se habla de legislación, incluso en materia ecológica, y el resto son comunes, económicos, sociales, tecnológicos. Entonces, vamos a analizar si tenemos una empresa, imaginad una empresa una empresa de comestibles, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que tenemos una empresa de comestibles. ¿Cuáles serían los factores políticos que pueden incidir en mi negocio? Pues si estamos hablando del mercado español, el gobierno que gobierne en la comunidad autónoma donde estés, incluso a nivel global, incide directamente. ¿Por qué? Porque habrá subvenciones, porque habrá restricciones, porque habrá una política fiscal, una política, o sea, unas tasas impositivas, unas obligaciones, unos derechos y unas subvenciones. Todo ese tipo de cosas, y aparte, hablando de la P, sin incluir la L. Todo eso puede incidir. Vuestro objetivo será identificar de todos los factores políticos que vayan surgiendo, cuáles pueden afectar a mi negocio. Entonces, en este caso, por ejemplo, la política de subvenciones de este gobierno se supone que puede ser favorecedora para una pequeña empresa, o a lo mejor no, o con los sindicatos, o con los trabajadores. Todo ese tipo de cosas lo vais tomando nota de ellos, y simplemente en este momento lo que queremos es sacar a la luz factores y factores. ¿Por qué? Porque probablemente en alguno de esos encontréis alguna palanca que os permita afianzar vuestro crecimiento.
Factores políticos. Factores económicos, pues la primera, la crisis económica del país. En este momento os limitaríais a decir crisis económica. Eso es un factor económico. ¿Qué más? Pues puede ser la... ¿Qué más factores económicos puede haber? Pues puede haber, claro, es que ya me meto en factores legales, pues eso, la política de tipos impositivos, la política fiscal de los bancos, la facilidad para conseguir créditos, la deuda pública, la renta per cápita, el índice de Gini. ¿Conoces el índice de Gini? El índice de Gini es un factor muy interesante porque mide la paridad de ingresos de un país. El Gini, yo siempre que hago un análisis de comercio exterior, siempre hago un Gini. ¿Por qué? Es un índice que va entre 0 y 1. Siendo 1 un valor que indica que casi todo el mundo está cerca de la media, es decir, una mediana. Imaginad un país como Suecia. Tiene un índice muy cercano a Gini. ¿Por qué? Porque no hay grandes desequilibrios entre ricos y pobres, ¿vale? Eso es un Gini 1. Y por otro lado está un Gini 0, que sería un talud enorme entre ricos, riquísimos, y pobres, paupérrimos, ¿vale? Eso es un Gini muy cercano a 0. Por ahora solo diríamos un Gini. El Gini es 0,98, el Gini es 0,6 o el Gini es 0,01, ¿vale? Por ahora no diremos si es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque el mismo factor para una empresa y en un momento determinado puede ser positivo o para otras puede ser negativo. Vamos a entrar en el Gini, por ejemplo. Imaginaos el factor económico, un Gini de 0,1, ¿vale? Es muy bajo. Significa que estamos que no hay clase media. Estamos en un país típico de la economía sumergida, de esas economías deprimidas, en el que no hay clase media. Eso, en teoría, para cualquier empresa es muy malo, ¿vale? Es muy malo. No hay clase media, no hay fuerza motriz de mercado. Pero imaginaos que vosotros os dedicáis al segmento super top. Imaginaos que vosotros vendéis Rolls Royce o vendéis relojes Rolex. Para vosotros, un índice Gini 0,1 es una muy buena noticia, ¿vale? Porque tenéis muy poca clase media, que no es vuestro target, y sin embargo tenéis una gran clase alta con un poder adquisitivo enorme, ¿vale? Entonces, por ahora no vamos a decir si un factor es positivo o negativo, sino simplemente sacarlo a la luz. Socioculturales, pues cómo es el comportamiento de los consumidores, cómo es, por ejemplo, si yo vendo jamón y estoy en un país musulmán, pues eso me influye, ¿vale? O al revés, yo tengo una empresa, por ejemplo, comestible, de comestibles, si tengo que tener en cuenta cómo son las creencias religiosas de mi comunidad, ¿vale? Esos son factores socioculturales. Recordamos, factores que yo no puedo controlar, pero me afectan, positiva o negativamente, ¿vale? Factores tecnológicos. ¿Cómo es la tecnología aplicada a tu sector? En el caso, por ejemplo, del sector comestible, una tienda de comestibles, pues tampoco es una cosa que afecte mucho. Es decir, pues afecta, por ejemplo, en cuanto a el comercio online, por ejemplo, o medios de pago, o logística de entrada, cosas así. O sea, puedes ver hasta qué punto la tecnología afecta a tu negocio. Y los factores ecológicos, en este caso, no tendrían una importancia bestial. Tendrías que tener en cuenta si estás en un sector en el cual hay una gran legislación en el sentido de la ecología, si está muy sujeto a normativa, si es probable o no que te puedan hacer una revisión, y en ese sentido si tú estás bien o mal situado, ¿vale? Y los factores legales, por lo que hemos hablado, factores como la nueva ley que permite abrir más tarde, o si la ley que prohíbe vender alcohol, o todo ese tipo de cosas. Lo que tendríais que ver es de toda la legislación que aplica a tu comunidad autónoma, a tu región, incluso a tu municipio y a nivel estatal, de toda esa legislación, cuál puede afectarte de manera positiva o negativa. Y hasta el momento lo que vamos a hacer es sacarlos a la luz. Y tienes un montón de factores ahí que luego veremos si son positivos, negativos o neutros. So far, hasta aquí estamos con análisis del macroentorno. Vale. ¿Cuál será el objetivo final del análisis del macroentorno? Decidir si cada factor, y dentro de cada factor, vamos a ver, en el factor político puede haber más de un factor, ¿vale? En el área de política puede haber subvenciones
que es positivo, y puede haber restricciones y tasas impositivas, que es negativo, ¿vale? O sea, de cada epígrafe tienes que sacar diferentes factores. Y de cada uno de esos factores, lo que os interesará saber es si son negativos, muy negativos, positivos, muy positivos o neutros, ¿vale? Eso es lo que al final de este análisis, cuando acabéis el análisis completo y empezáis a hacer el DAFO, lo que os interesará saber al final de todo es saber cada factor que habéis sacado dentro de cada epígrafe, si va a favor de tu negocio, va muy a favor, si es neutro, va en contra o va muy en contra, ¿vale? Luego entramos, porque en el análisis del microentorno se hace algo parecido y hacemos una apuesta en común. Hasta aquí hablamos del análisis del macroentorno. ¿Tenéis alguna pregunta? Así a bote pronto. ¿Todo bien por ahora? Vale. Muy bien. Continuamos con el entorno. Hemos hecho el entorno macro, el entorno genérico. Vamos a entrar en el entorno específico o microentorno. Vamos, hombre. Vale, vamos a hablar del microentorno. Recordamos, ¿qué es el microentorno? Circunstancias que están fuera de mi control, porque es entorno, pero me afectan, porque si no, no lo analizo, y además son particulares de mi sector y de mi entorno, ¿vale? Estamos hablando de circunstancias como mis clientes, bueno, está aquí, mis clientes, mis competidores o mi mercado y sector. Es algo mucho más específico. Cuando hablábamos de un PESTEL, la legislación le afecta al negocio de coches, al negocio de panes y al negocio de muebles. En este caso no, estamos hablando de circunstancias que solo va a afectar a mí, a mis competidores, a mis proveedores y a mis clientes, que se llaman los grupos de interés o stakeholders. Avanzamos con el microentorno. Bueno, perdón, he dicho que iba a profundizar en qué pasaba con los clientes, los competidores y el mercado o sector, que lo mezclamos, aunque no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Vamos a empezar a ver cómo se analizan los clientes, cómo se analizan mis clientes. Nuestro objetivo con los clientes va a ser conocerles, ¿vale? Para conocerles vamos a llevar a cabo 3 acciones. En primer lugar, vamos a segmentarlos. Segmentar consiste en dividir el mercado en porciones de manera que crees grupos homogéneos entre sí y heterogéneos quiero decir, homogéneos dentro del grupo y heterogéneos dentro de los demás grupos, ¿vale? Es decir, cuando yo segmento, lo que quiero es aplicar siempre 2 o más características para llegar a tener parcelado el mercado. Cada parcela tiene que ser sí o sí formada por grupo de consumidores de igual comportamiento y a la vez tiene que ser muy diferente de todos los demás, de manera que son diferencias muy sustanciales, de manera que son grupos muy relevantes, porque si crea un grupo de una sola persona eso no es un grupo, o si son grupos de consumidores que no se comportan exactamente igual, no te sirve, porque las acciones de marketing no te van a servir, ¿vale? Es que emprendas. Entonces lo que vamos a hacer es segmentar de manera que aplicando 2 o más variables consigas tener una parcelación total del mercado, de manera que puedes hacer acciones que sirvan para cada grupo y no necesariamente para los demás. ¿De qué te sirve eso? Pues que puedes identificar los segmentos que son más interesantes para ti, de manera que puedas personalizar la oferta hacia esos segmentos. Entonces, nuestro objetivo, recordamos, es conocer a los clientes. Entonces vamos a utilizar para segmentar, bueno, hay un montón de variables que puedes utilizar, variables psicográficas, variables culturales, bueno, socioeconómicas, cultura, nivel de estudios, clase social, variables demográficas, edad, género, sexo, composición familiar, ciclo de la familia, nido vacío, conocéis, ¿no? Nido vacío, nido lleno, pareja sin hijos, grey market, o sea, las parejas en las que falta un miembro, bueno, hay un montón de variables demográficas. ¿Qué más? Bueno, últimamente se utiliza muchísimo perfilar por estilo de vida. Últimamente, si habéis oído, por ejemplo, Jinx, Grey Market, Pig Market, todo este tipo de segmentaciones,
que son al final grupos de consumidores que son muy homogéneos. Por ejemplo, Pink Market. Pink Market es el que se centra en el sector gay, lesbian, o sea, GLTB, porque tiene un comportamiento de consumo parecido. Consumen un cierto tipo de productos, dan importancia al servicio de un 20% más que los demás. Tal. Otros grupos son DINKs, Double Income No Kids, parejas recién casadas que no tienen hijos, o recién casadas o no recién casadas, pero que no tienen hijos. Con Double Income, dos ingresos entrando en casa. Es un grupo muy interesante porque tiene doble nivel de ingresos y una capacidad adquisitiva alta y pocas responsabilidades. Luego está el Grey Market. Grey Market es el mercado dirigido a tercera edad con buen poder adquisitivo. Gente que ha dejado de pagar su hipoteca, que ya no tiene hijos a su cargo y sin embargo tiene tiempo y dinero para gastar. O sea, hay un montón de grupos identificados según variables psicográficas, según estilo de vida que te interesa mucho, dependiendo de cuál sea tu negocio. Por ejemplo, yo tengo una panadería, no me interesa demasiado ese tipo de segmentaciones, porque estoy en un pueblo o en una calle y los que vengan, pues básicamente es mi radio de acción. Pero si te mueves a un nivel más macro, sí que te interesa ese tipo de segmentaciones. La segmentación se puede hacer también por el uso del producto. Pues incluso el uso de tu producto, si ya son consumidores habituales, si son fieles, si promueven la marca, ese tipo de factores. En cuanto a productos, si lo están probando, si son consumidores reincidentes, si son ex consumidores, con eso puedes hacer otro tipo de acciones. O sea que tú al final lo que pretendes al segmentar el mercado es llegar a conocer muy bien a tu grupo de consumidores. Y en ese sentido, pues surgen varias estrategias. Aquí he puesto dos, pero hay muchas. Bueno, básicamente hay tres, que son continuar a hacer una oferta generalizada, es decir, comportarte como si no hubieras segmentado. A lo mejor puedes segmentar y descubres que los 7 grupos de consumidores que te han salido básicamente tienen los mismos gustos. Los médicos, los jóvenes de menos de 18 años, los jubilados y todos los que has identificado, resulta que te compran exactamente igual. Con lo cual, hace una estrategia genérica sin entrar en detalles. Lo siguiente es especializarte en alguno de los segmentos en concreto, que es muy parecido a ir a nicho. Empiezas a especializar tu oferta para hacerla más atractiva a tu grupo de consumidores. O la otra que hay es el multisegmento. Haces eso, pero para más de un segmento, ¿vale? Entonces, ya lo que has conseguido es conocer a tus clientes y segmentarlos. Lo siguiente que te va a interesar es averiguar cuáles son sus motivaciones. ¿Por qué te compran? Y si no te compran a ti, compran a otro, ¿por qué compran al otro? Porque si no, nunca vas a ser capaz de encajar en sus motivaciones. Como siempre en marketing, aquí ya no hay otra manera. ¿Cuál es la única manera de saber lo que piensa o lo que motiva a una persona? Tú puedes tener datos estadísticos de resultados, pero de motivaciones no hay ninguna otra manera de nada en comunicación más que preguntar. Y eso en marketing se utiliza con investigaciones de mercado. Si tú quieres saber cuántos productos compra una persona, puedes saberlo pues por los códigos de barras. Si quieres saber por qué, impepinablemente tendrás que preguntarle. Y eso en marketing se utiliza una investigación de mercado. Uy, lo he tachado. No quería. Quiero usar un marcador. Lo he tachado más. Bueno, investigación de mercado. Lo siguiente que queremos saber de nuestros clientes es cuáles son las necesidades que no están cubiertas. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo acceder a otro tipo de necesidades que no estoy cubriendo ahora. Entonces ya conocemos tres factores de nuestros clientes: su segmentación, sus motivaciones, o sea, el segmento al que pertenecen, qué les motiva y qué necesidades tienen, ¿vale? Y esto es lo que nos interesa saber con respecto a los clientes. Recordad que estamos analizando el microentorno y estamos hablando de clientes. Lo siguiente que vamos a analizar dentro del microentorno son los competidores. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conocer cuál va a ser el movimiento de la competencia para adelantarme a él. No significa que llegue primero, pero sí que esté preparado, ¿vale? Anticiparme a los movimientos de mercado. Aquí os he puesto una puntualización que es que los competidores del lado de la oferta no tienen por qué coincidir del lado de la demanda. Vamos a imaginar que yo tengo un restaurante, ¿vale? Si yo analizo mi microentorno, la tendencia mía será a mirar qué otros restaurantes hay en la zona, ¿vale? Es una buena práctica, tengo que hacerlo
Pues tengo que conocer a mis competidores directos. Eso se llama directo. Como veis abajo, es más o menos directos. Esos son competidores directos. Pero fijaos, ¿qué puede ocurrir si me ponen una bolera en la esquina? ¿Creéis que sería bueno o malo para mi negocio? Probablemente sería malo para mi negocio. ¿Por qué? Porque si consideramos que mi negocio, aparte de dar cenas y dar comidas, lo que está es ofreciendo una opción de ocio, una bolera es competidor mío, ¿vale? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que considerar los competidores del lado de la oferta, es decir, otros restaurantes, pero también del lado de la demanda, que son todos aquellos competidores que, no siendo directos ni perteneciendo necesariamente a tu mismo sector, pueden satisfacer la misma demanda. Entonces, ¿qué es lo primero que tendréis que hacer? Conocer cuál es la necesidad que estáis satisfaciendo, ¿vale? Si consideras que tú solo satisfaces la necesidad de dar comidas y de alimentar, ten cuidado, porque entonces, en ese sentido, también un Ultramarinos te está haciendo competencia. Si consideras que está haciendo una oferta de ocio, también una bolera te hace competencia, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo consideres la necesidad que estás cubriendo, no sé si habéis estudiado las necesidades de Maslow y todas estas cosas, necesidad, demanda, oferta, todo esto serie de conceptos que se manejan en análisis del microentorno. Bueno, la demanda la forman asset pin market, sí, bueno, luego te contesto eso. La demanda la forman todas aquellas personas que son capaces, que tienen necesidad de tu producto y además están en disposición de comprarlo, ¿vale? Entonces tienes que analizar tu microentorno desde el lado de la oferta y del lado de la demanda. Después tendrás siempre competidores muy directos. Si yo tengo un restaurante, el restaurante de 3 calles más para allá es un competidor muy directo. Y luego los menos directos, son los que están más lejos, los que se parecen menos. Uno que es un mexicano, que ya es más específico, pues es menos, una competencia menos directa que el mío, que es genérico. O al revés, si yo soy mexicano, por ejemplo. Lo siguiente que podemos hacer son grupos estratégicos. Si estamos hablando de un mercado con una estructura muy grande, es decir, que hay un montón de oferta, es imposible analizarlos a todos. Lo que haremos será ir agrupando por grupos estratégicos. Se parece mucho a la segmentación, pero es con la competencia, ¿vale? Lo que hacemos será identificar grupos con el mismo comportamiento, o sea, segmentaremos los competidores igual que hicimos con los consumidores, de manera que identifiquemos grupos que sean homogéneos y diferentes a otros grupos. Pues, por ejemplo, los negocios que muevan más de 1 millón de euros al año. Y por otra parte, si estamos utilizando la variable volumen de facturación. O, por ejemplo, los restaurantes que tengan una sala de más de 200 metros. Y por otra parte, los que tengan de 50 a 100. O los que tengan más de 100 mesas. ¿Entendéis? O sea, con eso hacéis grupos estratégicos. ¿Por qué? Porque cuando la oferta es muy amplia, es imposible analizarlos a todos. Y si lo has hecho bien, el comportamiento de todo el grupo es exactamente el mismo, ¿vale? O suficientemente parecido como para que el análisis te sirva, como para que el análisis se pueda aplicar a todos ellos. Esos son los grupos estratégicos. Lo siguiente que tienes que hacer es anticiparte a los competidores potenciales. ¿Quiénes son los competidores potenciales? Todos aquellos que no son competidores ahora mismo, pero pueden venir. ¿De dónde vienen? Pues el segundo día, me parece que es las estrategias corporativas y competitivas, las vamos a hablar el día 20 de noviembre. Que es no sé cuánto, pero no sé dentro de cuánto, estamos ahí a finales de octubre, 30, pues es dentro de 3 semanas. Dentro de 3 semanas vamos a hablar de corporate strategies and estrategias corporativas y estrategias competitivas. Dentro de las estrategias corporativas vemos que hay empresas que hacen expansión de producto, expansión de mercado, que absorben las funciones de su proveedor o de su cliente, que eso se llama integración vertical, o que compran competencias de manera que hacen crecimiento no orgánico, ¿vale? Todas esas opciones no voy a entrar hoy porque las vamos a ver dentro de 3 semanas en la clase de estrategias corporativas y competitivas. Pero bueno, que sepáis que ahora mismo, por ejemplo, tú tienes un proveedor, si tú tienes una empresa de ultramarinos, tienes un proveedor de chorizo, ten en cuenta que a lo mejor un día le da por montar su propia tienda a él. Hace integración vertical hacia abajo, aguas abajo, hacia adelante o aguas abajo, y acaba siendo tu competencia tu propio proveedor, ¿vale? Eso puede ocurrir. Entonces, cuando mires al mercado y estés ahí con el radar, ten en cuenta que la competencia actual
no tiene por qué coincidir con la que tengas dentro de un año, ¿vale? Eso en cuanto a los competidores. Como vamos de tiempo, vamos bien. Ay, perdón, me he pasado dos. ¿Qué vamos a analizar de los competidores? Pues todos los factores que puedan ser relevantes. Cómo son de grandes, cuál es el tamaño, cuál es su trayectoria, si están creciendo, si no, si están en fase decreciente, qué hacen bien, qué podemos copiar, qué hacen mal, de lo que podemos aprovecharnos. Su estructura de costes es muy importante cuando hablamos de estrategias competitivas, el liderazgo en costes. Si una empresa un competidor produce a un coste bajo, mucho más bajo que el nuestro, estamos en un grave problema, porque puede echarnos si él produce, a ver, mis hermanos, si el coste mío es este y el coste suyo es este, a igualdad de precio, él tiene un margen mucho más amplio y tiene margen de actuación para rebajar su precio por debajo de mi margen de mi estructura de costes, ¿vale? Eso sería un problema muy grande. Entonces, ¿cuál es su estructura de costes? Para, si estamos muy por encima del mercado, rebajarla, y para si estamos muy por debajo del mercado, rebajar nuestro precio, echar a los competidores y volver a establecerlo donde estaba. ¿Cuáles son los objetivos que se marcan? Si están creciendo, si no, si son conservadores, cuáles son su histórico de estrategias, si en general, bueno, eso lo podéis saber, ¿no? Si son empresas que generalmente han sido históricamente muy agresivas o no, porque te pueden intentar atacar. Y cuál es su organización y cultura. Esto, cuando estamos hablando de 3 empresas, puedes hacerlo. Cuando estamos hablando de muchísimas, tendrás que hacerlo por cada grupo de empresas, ¿no? Lo que hemos hablado antes, de grupos estratégicos. El último punto que vamos a analizar en el microentorno es el mercado. Y ahí vamos a hablar de un montón de factores. Aquí ya entra todo lo demás. Cómo es el sector, si está en crecimiento o no, cómo es el tamaño, el ciclo de vida, de madurez, es decir, conocéis el ciclo de vida de un mercado o sector, empieza por la trayectoria, aquí, la trayectoria ascendente, la introducción, crecimiento, madurez, declive, tiene 4 fases. Si está ya en madurez o ha iniciado el declive, hay que hacer nuevas fórmulas porque te vas a ir. Es tiempo de recoger, pero ir preparando otra barca donde poner el pie y salir de este río que va a cuesta abajo. ¿Cuál es la estructura del mercado? Si hay líderes seguidores, si hay líderes segundos seguidores, si hay oligopolio, muchas empresas interesantes, muy importantes todas, de la cual si tú eres una de ellas, si hay una estructura de líderes segundos seguidores, si el segundo tiene una estrategia de ataque o no al líder. Dentro de toda esa estructura, ¿cuál eres tú? ¿Eres el líder y te están atacando? ¿Eres el segundo y estás atacando o estás conservando? ¿Eres uno de los seguidores? ¿De los que crecen? ¿De los que no? Todo eso. ¿Cuál es el market share? ¿Cuál es el reparto del mercado? ¿Cómo está segmentado el mercado? ¿Y quién se está aprovechando de cada nicho? Si hay posibilidades de internacionalizar o no, por si tienes que salir de este mercado porque está en declive, si puedes irte a otros. ¿Cuál es la relación con los proveedores y los clientes? Y aquí os he hecho un punto en el que he enlazado con las 5 fuerzas de Porter. Yo en general suelo hacer algo, y es simplificar el análisis del microentorno con las 5 fuerzas de Porter. En realidad las 5 fuerzas de Porter es para el estudio solo del sector, ¿vale? Pero a mí me sirve porque, si os fijáis, aparecen todos los actores de los que hemos hablado. ¿Veis? Aparecen los competidores, aparecen los clientes, aparecen los proveedores. Estamos hablando del mercado. Y además habla de productos sustitutivos. Este Porter era muy listo y él ya sabía que los productos sustitutivos pueden venir de otra parte, ¿vale? O sea, por ejemplo, el gran enemigo del reloj no ha sido otro reloj, sino el móvil. Yo no llevo reloj. Yo llevo siempre el móvil encima. Y el gran enemigo del libro no ha sido otra empresa de libros, ha sido el libro electrónico. Y ahora el gran enemigo del libro electrónico es el iPad, un tablet. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces los productos sustitutivos vienen de competidores que no son actuales. Entonces hablamos de competidores actuales y potenciales. Entonces, si hacéis un análisis de las 5 fuerzas de Porter, no centrándose en las 5 fuerzas, en realidad las 5 fuerzas de Porter lo que mide es, para los proveedores, lo que mide es cuál es la relación de fuerza en la negociación. Es decir, en un mercado donde hay muy pocos proveedores, el que tiene la sartén por el mango es el proveedor. Por ejemplo,
Coca-Cola, Pepsi-Cola. Pues básicamente se reparte en el mercado. Entonces, si tú quieres vender un refresco de cola, o te avienes a lo que diga Coca-Cola o a Pepsi-Cola, pero ya no hay más. Sin embargo, si hablamos de un distribuidor como Mercadona, en el que la capacidad el poder de la negociación la tiene el distribuidor, son los proveedores los que se avienen a las condiciones que diga Mercadona, ¿vale? Entonces, lo que Porter mide en su análisis de las 5 puertas es el poder de negociación, si os fijáis, ¿vale? Poder de negociación con los proveedores. Y lo mismo para los clientes. En un mercado donde hay muy pocos clientes, ellos mandan. En un mercado donde hay muchísimos clientes, mandan los suppliers, los proveedores. Porque si tú no me compras, me comprará otro, ¿vale? Bueno, eso pasa cada vez menos, pero básicamente es así. Lo que mide es el poder de negociación con los clientes. Entonces, si en vez de centraros en el poder de negociación, analizáis clientes, proveedores y competidores y mercado, con solo un análisis estáis viendo todos los factores, ¿vale? Entonces, yo en general, cuando hago un análisis del microentorno, en entorno específico, lo hago simplemente con unas 5 fuerzas de Porter, yendo más allá de lo que está establecido en las 5 puertas, o sea, no centrándome en la negociación, sino entrando en todos los demás factores. Así que si queréis hacer algo sencillo que os sirva para todo, cogéis unas 5 fuerzas de Porter y añadís todos los factores que hemos dicho que había que analizar, de competidores, de clientes y de mercado. Y hemos llegado al final de el análisis del microentorno. Bueno, lo que hemos dicho, con el análisis del microentorno volvemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos que con el macroentorno. ¿Os acordáis? Que hicimos un perfil estratégico. Queremos identificar de esos puntos que hemos dicho cuáles son negativos o muy negativos, cuáles son positivos o muy positivos y cuáles son neutros. ¿Qué dijimos? El objetivo de un DAFO, el objetivo de un análisis en general, es hacer algo, ¿vale? ¿Qué ocurre si tenemos un factor que es neutro? Ese factor lo ignoramos de ahí en adelante por completo. El entorno ecológico no me afecta en ninguna de sus leyes. Fuera, me olvido de ello. El horario de los comercios a mí no me afecta porque yo ya abría 24 horas. Ah, bueno, sí, puede ser que me afecte porque ahora mis competidores también abren 24 horas. Bueno, pues otra ley que haya por ahí no me afecta. Fuera. Y vais desocupando vuestra mente con factores que no son relevantes, ¿vale? Y os centráis en los que sí lo son. Según hemos dicho, todos esos puntos rojos, que son negativos o muy negativos, eran puntos débiles. Entonces, si os acordáis del principio, el objetivo de un análisis externo es identificar puntos positivos, es decir, oportunidades, y negativos, que son amenazas, ¿vale? Todo lo que yo identifique, ahora ya es momento de decidir si cada factor que hemos visto es bueno o malo para mí. Y tened en cuenta que el mismo factor puede ser malo o bueno a la vez. Por ejemplo, la crisis económica o el índice Gini, el índice Gini que os he dicho. Pues por ejemplo, un índice Gini de si yo vendo relojes, un Gini de 0,1 es muy malo. Porque si yo vendo relojes Swatch, que es uno de los casos, que vendo relojes para clase media, pues es muy malo. Entonces eso sería una amenaza. Y por otra parte digo, oye, ¿qué pasa? ¿Y por qué no puede ser una oportunidad? Si estoy identificando que hay una clase alta con un poder adquisitivo bestialmente grande, ¿por qué no creo una línea de negocio o una nueva marca incluso dirigida a ese segmento de mercado? Y entonces lo que es una amenaza por un lado, porque me están comiendo el mercado actual, es una oportunidad para el mercado futuro si tomo acciones, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que un mismo factor, incluso en el mismo epígrafe, el mismo exactamente, puede ser tanto positivo como negativo. La crisis económica se supone que es un factor muy negativo, porque ha contraído la demanda del país. Ahora la gente compra menos. ¿Seguro que es un factor negativo? Bueno, pues si yo, por ejemplo, Swatch, yo fabrico relojes Swatch, podría decidir sacar una línea muy económica de relojes a 3 euros, ¿vale? Para llevarme el mercado de la gente que está atraída por el diseño, pero no puede pagárselo. Y de esa manera, a lo mejor, si reduzco costes, puedo generar una línea de negocios que me haga despuntar, ¿vale? Entonces, en este momento ya tenéis que echar la imaginación, tenéis que decidir cada factor si va a ser positivo o va a ser negativo, y además por qué, ¿vale? Entonces, una vez que identifiquéis si es negativo o es positivo, ¿por qué? Ya lo que podemos hacer es establecer objetivos y planes de acciones, y eso ya lo haremos en el DAFO, cuando completemos el DAFO. Y hasta aquí terminamos el análisis externo.
Preguntas, sugerencias, alguno quiere levantar la mano y hacerla de viva voz, queréis colgarla en el chat. Me preguntaba Cristina, you said Pink Market? Yes, sí, dije Pink Market. Pink Market es las acciones de marketing dirigidas al segmento GLTB, o sea, gay, lesbian, transsexual, bisexual, que es un grupo que no es nada, que tiene algo muy particular, y es que tiene unos patrones de consumo especiales, sobre todo el Pink Market, el de gays, que por ejemplo, consumen en turismo un 20% más que el turista normal. ¿Por qué? Porque dan una importancia extra a factores como el servicio o factores como el servicio. Son capaces de pagar un extra, un sobreprecio por tener un mejor servicio. Entonces es muy interesante como segmento si te dedicas a eso. O sea, que hay estudios que han identificado el Pink Market, así como el Grey Market, como segmentos muy homogéneos en comportamiento. No significa que todas las personas que sean gays se comporten exactamente igual, pero como colectivo sí tiene unos patrones que puedes utilizar. Entonces sí, efectivamente, y por eso pues veis el caso de Andamar, que hizo un caso de transportes específicos para el sector GLTB, el caso de aguas específicas para el sector GLTB, de hoteles específicos para el GLTB. Sí, en general es un sector muy interesante. Y lo mismo que el GLTB, que el Pink Market, estamos hablando de otros segmentos interesantes, que eso como os he contado, incluso por ejemplo los adolescentes de 13 años, ese grupo de entre 13 y 16, que ha cobrado un peso tremendo, porque ya tienen mucha información, tienen acceso a internet, están muy bien informados y sirven de prescriptores para las compras de toda la familia. Y además, cuando había más clase media, que ahora últimamente la cosa está peor, pero cuando la clase media es poderosa, ellos sirven como motor para estimular la compra. Entonces, ese grupo, ese segmento de 13 a 15 años, ya si os fijáis, tienen un mercado, por ejemplo, Yesnet tiene cantantes y grupos de música especialmente dedicados a ellos, con todo el merchandising asociado, porque es un grupo muy, muy potente. Entonces, efectivamente. Bueno, ¿cómo tienes datos para hacer un SWOT analysis de una empresa pequeña? Bueno, depende de cuál sea el sector. Yo busco un informe sectorial siempre. Por ejemplo, las asociaciones suelen tener informes sectoriales. La asociación del vino tiene informe sectorial del vino y habla de tendencias y tal, y habla de establecimientos. Y cuando vas a micro, cuando vas a establecimientos, buscas un directorio de páginas amarillas, por ejemplo. Yo de hecho, cuando elijo para dirección comercial una ruta, es que luego hay cálculos. O sea, no es siempre malo, no es necesariamente malo que haya competencia. Esto es como como el chiste aquel del que vendía zapatos y le mandan ahí a un país del tercer mundo y mandan a un vendedor muy, muy pesimista y escribe un email: oye, terrible, esto no hay manera, nadie lleva zapatos, me vuelvo a España. Y entonces mandan a un optimista y según llega y te manda un email: oye, bestial el mercado, nadie lleva zapatos, me voy a forrar. Entonces ahí está la doble lectura. ¿Es bueno o es malo que no haya establecimientos? En general, si no hay ningún establecimiento, es un muy mal indicador, ¿vale? Entonces la concentración, incluso los distritos industriales, son algo relativamente bueno, a no ser que se fagocite la competencia. Entonces, lo de conocer qué competencia hay, si no hay nadie, ya te toca mirar por qué. Y si sí hay alguien, el mercado no está saturado, hay fórmulas para calcular por la distancia el atractivo de un área concreta. Lo que pasa es que no sé si está dentro del ámbito de este curso ni de ninguno en general, porque eso es algo muy específico de investigación de mercado, que es algo, y de hecho no es muy divertido, pero bueno, se hace. Entonces, en cuanto a saber de empresas de la competencia, yo por ejemplo, para hacer un estudio de dirección comercial en un cálculo de rutas, por ejemplo, para visitas, les pido que busquen en páginas, que las hay páginas, hay páginas amarillas y hay alguna otra que está mejor porque te dice la distancia. Pues si tú buscas consultoras en Alcobendas, te da también las de poblaciones aledañas y te dice el número de kilómetros que hay de distancia, y es que no recuerdo la web, pero vamos, que básicamente es eso.
¿Cómo sabes cuándo un mercado está saturado sin conocer las cuentas de resultados de las empresas de la competencia? Se sabe por informes sectoriales y se sabe por trayectorias. Cuando ninguna empresa crece, estás en madurez. Y cuando empiezan a desaparecer, o sea, cuando hay ratas abandonando el barco, significa que estás en un mercado en declive. Vale, entonces, ¿cómo estás sin conocer las cuentas de resultados de las empresas de competencia? Simplemente por el número de ellas, si estudia la trayectoria. Entonces, a no ser que está habiendo una regrupación, espera un segundo. A no ser que está habiendo una reagrupación de ellas, entonces había 4 y ahora solo hay 3 porque se han absorbido. Si había 10 y ahora quedan 8, pues es claro síntoma de que el mercado se está agotando. De todas maneras, yo aconsejo siempre echar mano de los informes sectoriales, si están actualizados. Pero, por ejemplo, si estáis AliMarket, bueno, son de suscripción. Hay un montón de empresas que proveen informes sectoriales que a lo mejor cuestan 1,5 €, que cuestan 2 €. Merece la pena echarles un vistazo. Vale. Los síntomas de un mercado en declive son eso, que empieza, claro, lo que pasa es que tú dices sin saber las cuentas de resultados. Se sabe porque las cuentas de resultados empiezan a crecer, sobre todo porque hay menos empresas. Las empresas pioneras dejan de estar interesados en el sector y empiezan a desinvertir. Y eso es un síntoma de que me interesaría verlo antes para ser tú de las pioneras, ¿no? Pero si no eres una Procter & Gamble o una Coca-Cola o algo así, pues normalmente te fijas de ellos. Y otro factor interesante es lo que hablaba de la internacionalización. Por ejemplo, ¿cómo se supo que el mercado de la telefonía en España empezaba a alcanzar la saturación? Porque todas las telco empezaron a saltar el charco, empezaron a ir a Iberoamérica, empezaron a buscar en Europa, en mercados nuevos, cuando empezaba Grecia, empezaba Italia. Entonces, en ese momento se preveía la crisis de las tecnológicas del año 2000. Fue muy sintomático porque todas, a finales de los 90, empezaron a saltar a mercados internacionales. Entonces, un mercado donde todo el mundo empieza a internacionalizar es un claro síntoma de que la cosa va mal. Lo que pasa es que vosotros habláis de nivel mucho más micro, entiendo, ¿no? Habláis de empresa más pequeña. Hombre, pues yo os aconsejo que reviséis historial. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo claro de una población pequeña en la que insistentemente se pone pequeño comercio de ropa. Bueno, pues eso es una barbaridad. El tipo de comportamiento de compra de ropa no se hace en modo local, excepto en un sector comercial, pues una calle, o sea, un centro comercial o en una calle estas que hacen comerciales, que están todos los Zaras, los Benetton, todos se juntan, ¿no? que son un sector, ¿vale? Pero por comportamiento de compra, a nivel local, solo se hace la compra de conveniencia, ¿vale? Entonces funciona una panadería, pero no una tienda de ropa. Entonces es que eso es así, eso es por ley de distribución comercial. Entonces, si tenéis que hacer ese tipo de estudios, evaluad el nivel, el grado de adaptación de vuestro negocio al requisito geográfico, ¿vale? La compra local es por conveniencia y es siempre así. Por eso los pequeños comerciantes que funcionan son los que se asocian en distritos o se juntan en centros comerciales. O, por ejemplo, pues una ferretería, puede funcionar una panadería, puede funcionar una empresa de seguros, porque tú te la haces, bueno, cada vez menos porque se hacemos por internet, pero bueno, todavía puede funcionar. Pero una empresa de ropa, una empresa de un concesionario de automóviles, muy difícilmente trabajar en un área que sea local. Vale, avanzamos porque ahora tenemos las 9. Vale, avanzamos para hacer el análisis interno que nos dé tiempo y luego abrimos otro turno al final. No ha habido manos, ¿verdad? Vale, que ya se han pasado, ha hecho scroll, ya no veo. Vamos a pasar al análisis interno. Vale, el análisis interno son todos los factores que son 100% controlables por mí, ¿vale? Todo lo que no sea controlable por mí es externo. Todo lo que sea controlable por mí, o sea, lo que puedo solucionar mañana, mañana a corto plazo o a largo, entra dentro del análisis interno. Cuando hagamos un análisis interno, analizaremos las 6 funciones básicas. Bueno, en realidad funciones básicas son 5, pero evaluaremos cómo es la empresa en cuanto a la función de marketing, producción, recursos humanos, las finanzas, I+D y management.
Empezamos con la de marketing. ¿Qué vamos a analizar dentro de la función de marketing? Pues las 4 P's. Las 4 P's del marketing son estas: Product, Price, Place and Promotion. Son el producto, el precio, la place, distribución, y promotion, que es la comunicación de marketing. Ahora está como de moda decir que no son 4 P's sino 4 C's, que son los clientes, la conveniencia, la comunicación y los costes. Bueno, es una manera nueva de decir básicamente lo mismo. ¿Qué es? ¿Cómo es nuestro producto? Bueno, vamos a entrar con las 4 P's y luego voy con el posicionamiento. ¿Cómo es nuestro producto adaptado al mercado, a las necesidades del mercado? Ese es el producto. O sea, en realidad, cuando se habla de marketing, no se habla solamente de comunicación, como la mayoría de la gente se cree. Se cree que los directores de marketing nos dedicamos solo a hacer propaganda y encargar buzoneo y redes sociales. No. En realidad, el marketing maneja las 4 variables fundamentales de la empresa. De hecho, para Porter, la función de marketing es la más importante con diferencia de la empresa. ¿Por qué? Porque somos capaces de entender lo que está pasando en el mercado y le decimos a la gente de operaciones: oye, tu producto no gusta. Tú no lo sabes porque a ti te parece muy bien, te parece un diseño fantástico, pero es que resulta que es incómodo. Tus tazas son incómodas. Entonces, cámbialas, dale ergonomía y además dale algo de diseño al packaging, ¿vale? Entonces, eso somos nosotros los que decimos a la gente de operaciones, a la gente de producción, lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros somos los que decidimos los productos. Por ejemplo, en el caso de las operadoras es constante. Es el departamento de marketing el que dice qué producto hay que sacar, cuándo y a qué precio. Ese es el segundo factor. Oye, es que no nos compran porque estamos fijando un precio demasiado alto y hay un competidor con exactamente el mismo producto mucho más barato, ¿vale? Entonces, o al revés, oye, no nos compra nadie porque hemos puesto el producto demasiado barato y nuestro producto resulta que eso se llama la curva invertida de Solomon Stewart, que hay una serie de productos en los que si bajas el precio la gente no compra más. Mis tíos en Gerona tenían ópticas y este hombre era muy honesto y ganaba dinero a las puertas, pero en un momento dado decidió que ganaba demasiado dinero por las lentillas y rebajó el precio y de repente dejó de venderlas porque la gente se pensaba que eran malas. Entonces eso es la curva de la demanda inversa de Solomon Stewart, que hay unos productos para los cuales si bajas mucho el precio no vendes nada porque la gente lo identifica con mala calidad. Entonces somos nosotros los que decimos: tu precio está demasiado bajo, hay que subirlo. Entonces nosotros fijamos el precio. Lo siguiente que hacemos es el place, la distribución. Decidimos por qué canal distribuirlo. Decimos: no, este producto se tiene que vender en supermercados o se tiene que vender por canales online, ¿vale? Somos nosotros los que decidimos cuál es la mejor distribución para nuestro producto. Y lo último que hacemos es la promotion, lo que todo el mundo entiende con marketing. Vale, ahora vamos a hacer la promotion. Y la promotion la comunicación tiene 6 herramientas de mix de comunicación, que son relaciones públicas, marketing directo, sponsorship, o sea, patrocinio, no sé cuáles he dicho ya. Bueno, publicidad, promoción de ventas y venta personal. Todas esas 6 herramientas manejaremos. Hay productos que se venden muy bien, que se promocionan muy bien solo por publicidad, porque son dedicados a mercados masivos, pero hay otros que tienen que ser promoción de ventas, tiene que ser venta personal. Si tú vendes una consultoría a bancos, tiene que ser un vendedor que vaya y le explique tu portfolio de servicios. Entonces, tu herramienta de comunicación, de promotion, es la venta personal. Y es una de las 6 herramientas que hay. Entonces, ¿cómo manejamos las 6 herramientas de marketing del mix de comunicación? ¿Cómo manejamos la distribución? ¿Cómo estamos fijando nuestro precio con respecto a la competencia? ¿Y cómo es nuestro producto o nuestra cartera de productos? A lo mejor estamos en una línea muy pequeña, o tenemos una gama demasiado amplia, o poco profunda, o mucho. Somos nosotros los que decidiremos cómo es el portfolio de productos. Y por último, el posicionamiento. El posicionamiento, bueno, y estas son las 4 P, son Product, Price, Place and Promotion. Volveremos a entrar más en profundidad cuando hablemos el próximo día, hemos dicho el día 11 de diciembre. Pero por ahora vale con saber analizar cómo eres de bueno o de malo con respecto a esos 4 factores. Y el posicionamiento es algo que se evalúa con respecto a los competidores siempre. Es decir, y siempre desde el punto de vista del consumidor. Es decir, muchísimas empresas piensan que tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Muchísimas. Y luego preguntas al consumidor y piensa que eres muy malo, ¿vale? O piensa que la calidad sí, pero el precio es alto, o al revés, ¿vale? Entonces, el posicionamiento siempre se hace desde el punto de vista del consumidor, siempre, y siempre se hace comparado con los demás. El posicionamiento es algo que no tiene sentido tú solo.
¿vale? Porque si tienes muy buena relación calidad-precio, pero no hay competidores, te compran. Y si tienes muy mala relación calidad-precio, pero no hay competidores, también te compran, ¿vale? Entonces, lo que te interesa será elegir dos criterios, por ejemplo, calidad-precio, que es el más típico, y elaborar un mapa de posicionamiento. ¿Cómo estás tú situado con respecto a tus competidores? Entonces, establecer así 4 ejes, algo así como, dos ejes, salen 4 cuadrantes. Los que tienen muy mala calidad, muy buen precio; muy mala calidad, muy mal precio; muy bueno, todo eso, ¿no? Las combinaciones. Te interesa situarte y situar a los competidores. De esa manera sabes cuál es tu ventaja competitiva. Y sabes si tienes que cambiar esa función de marketing, alguno de tus parámetros, producto, precio, promoción o distribución, para moverte a un cuadrante u otro que esté más deshabitado, ¿vale? Entonces el posicionamiento se hace siempre con respecto a varios, o sea, una vez has hecho calidad-precio, también te interesa hacerlo, por ejemplo, con respecto a servicio-precio, o con servicio postventa, o número de fallas, servicio postventa, con diferentes factores, ¿vale? Esto es demasiado complicado para lo que estamos hablando. Solamente quiero que entendáis que el posicionamiento es algo que tiene que evaluarse con respecto a los competidores, y que es algo que tiene que ser analizado dentro de la función de marketing cuando hagáis un SWOT analysis, un DAFO, ¿vale? Eso en cuanto a posicionamiento. Lo siguiente que vamos a ver es el marketing. Ahora vamos a ver la función de producción. Lo que os contaba, cómo somos de baratos o de caros produciendo. Nosotros no decidimos la producción, pero sí la vamos a evaluar, ¿vale? Lo que os contaba, si producimos a un coste mucho más alto que la competencia, pasan dos cosas: que al mismo precio nuestro margen es mucho más bajo, y que además corremos el riesgo de que la competencia, que gana mucho más dinero porque produce más eficientemente, baje su precio y nos eche del mercado. Y encima luego vuelve a subirlo, que es lo grave. Una vez que te echa del mercado, vuelve a subir su precio original, ¿vale? Entonces, si tu coste es muy alto, te pasa eso. Y por el otro lado pasa al revés. Si tus costes son muy bajos, te pasan dos cosas: que tienes un margen muy amplio para mejorar todavía más tus procesos, o invertir ese sobre margen en reducir tu precio y expulsar a los competidores que produzcan más caro, ¿vale? Entonces también lo que vas a analizar es cómo de productivo es tu empresa, y luego aparte otro factor que vas a analizar es cuál es la calidad. Tiene que ver con el posicionamiento, pero es un factor aparte. Eso en cuanto a la función de producción. Cada uno de esos factores puede ser positivo o negativo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, seguimos hablando. Ahora vamos a ver sistema de recursos humanos. ¿Cómo son nuestros sistemas de reclutamiento? ¿Somos buenos o malos reclutando a gente? ¿Nos quitan gente de la competencia, empleados, o somos nosotros los que estamos reclutando a empresas competidoras? ¿Es buena gente? Nuestra gente es buena, es capaz, es técnicamente buena, trabajan bien, están motivados. ¿Cómo es el ambiente de trabajo? ¿El ambiente de recursos humanos hace que seamos más productivos o menos? Son los factores que tenemos que evaluar en cuanto a la función de recursos humanos. Vamos con la cuarta, que es la financiera, por supuesto. ¿Cuál es nuestra estructura financiera? La estructura financiera es cuál es la relación entre el dinero que tengo y el dinero que debo, ¿vale? Básicamente es así en nuestra estructura, la estructura financiera. ¿Y cuál es mi cash? ¿Cuánto dinero tengo en el bolsillo para invertir? ¿Vale? Si tengo mucho dinero en el bolsillo, puedo emprender acciones incluso arriesgadas, ¿vale? Si tengo muy poco, si debo mucho más de lo que tengo, estoy en una situación comprometida. Ahí entramos en los riesgos. Hay que analizar cómo son los riesgos. Si tengo mucho riesgo, a lo mejor este año no es momento de emprender acciones arriesgadas, todavía más arriesgadas. Vamos con la quinta, que es la función de I+D. Y ahí vamos a analizar si somos buenos o malos investigando. ¿Para qué? Para saber si vamos a estar en condiciones de estar a la cabeza, vamos a ser pioneros, o vamos a ser siempre seguidores. Y la última que vamos a ver es el management. ¿Cómo es el management de la empresa? ¿Cómo es el equipo directivo? ¿Cómo es la gerencia de la empresa? ¿Vale? ¿Cómo es la estructura? Si tiene muchos escalones o pocos. Y luego el equipo que manda, si es adecuado o no para la situación en la que estamos. Con todos esos factores que evaluemos, esto no es una cosa muy fácil. En realidad es que estamos haciendo una radiografía de la empresa que es a un nivel de detalle bestialmente grande. Entonces, entender que estamos entrando muy en detalle porque es que es así. Lo que queremos es saber exactamente dónde tenemos los puntos de mejora y dónde tenemos nuestras fortalezas. Porque, una vez más, lo que vamos a hacer es identificar factores que sean negativos o muy negativos
y positivos o muy positivos. Y los neutros vamos a eliminarlos de nuestra cabeza. Un factor neutro no existe. Como siempre os decía, dentro bueno, está en inglés, pero dentro del posicionamiento, puede haber dentro de ese epígrafe puede haber varios factores. El posicionamiento en cuanto a calidad-precio es muy bueno, en cuanto a servicio, postventa y precio es muy malo, ¿vale? O sea, puede haber varios factores. Y algunos, entonces, ¿qué pasa? Que los puntos rojos, los negativos, son debilidades y los azules son fortalezas. Entonces, si veis aquí, los sistemas de coste, la productividad, cada uno de ellos, estamos hablando de epígrafes generales. Luego, dentro de cada epígrafe, podéis seguir profundizando hasta saber factores mucho más específicos, ¿vale? Con ello, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo de...? Ay, perdona, me preguntas si puedo poner la diapositiva anterior. Es que no sé por cuál. La de recursos humanos. Vale. Hay más, Yo os he puesto 4. Hay muchos más factores que se pueden medir. Yo nunca hago un perfil estratégico con más cosas de esta, porque es que sale mucho. ¿Vale? Entonces, lo que miramos es si somos buenos reclutando, si nos quitan o quitamos a la competencia, si somos eficientes, si la gente que incorporamos trabaja bien, porque es técnicamente capaz, y luego trabaja bien porque está motivada. Entonces es eficiente, ¿vale? Esos 4 factores. Hay más, Si tenéis mucho interés, busco porque hay más. En todos ellos hay más. Vale. Decíamos al principio, ¿cuál es el objetivo de un análisis interno? ¿Qué queremos hacer? Identificar puntos fuertes, que son fortalezas, y puntos débiles, que son debilidades. Y ya está, no queremos hacer ninguna otra cosa. Es decir, queremos saber en qué podemos basar nuestra estrategia, es decir, cuáles son nuestras fortalezas, y qué tenemos que solucionar a la velocidad del rayo, porque pueden ser nuestro agujero por el que se nos entre todo el agua y acabamos hundiéndonos. Es decir, cuáles son nuestras debilidades. Perdón. Y ya está, no queremos hacer ninguna otra cosa más. Todo lo que no sea un punto fuerte, fortaleza o debilidad, lo ignoramos porque no nos sirve para nuestro plan de acción. El objetivo, recuerdo siempre, de un análisis interno-externo es adquirir información para luego hacer un plan de acción. ¿Vale? Entonces avanzamos. Esto es el DAFO. Al fin de cuentas, DAFO es esto. DAFO es tomar todos los factores que hayan salido en cuanto al análisis interno y todo lo que salga interno que sea positivo es fortaleza, todo lo que salga negativo es debilidad. Y en cuanto al análisis externo, como dijimos, todo lo que sea positivo es una oportunidad, todo lo que sea negativo es una amenaza. Todo lo que no sea ni fortaleza, debilidad o oportunidad o amenaza se ignora porque no nos interesa. Entonces metemos toda la información que hemos adquirido de los análisis interno, macroentorno y microentorno y obtenemos algo así. Esto es gráfico, esto no sirve para gran cosa, esto es algo simplemente gráfico para que veáis que pasa eso, que al final lo que obtenemos son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Lo que vamos a hacer después es, con esta información, vamos a establecer planes de acciones, siempre dirigidos a aprovechar oportunidades del mercado, minimizar o evitar el impacto de las amenazas, basándonos en nuestros puntos fuertes y solucionando o evitando, minimizando el impacto de nuestras debilidades. Todas nuestras acciones deben ir dirigidas a una de estas 4 cosas: aprovechar una oportunidad, minimizar el impacto de una amenaza, basarse en una fortaleza, o sea, tomar partido de una fortaleza, o solucionar una debilidad. Misma acción puede puede a la vez aprovecharse una fortaleza y solucionar una debilidad. Misma acción puede a la vez aprovechar una fortaleza y una oportunidad. Misma acción puede aprovechar las 4 cosas: basarse en una fortaleza, corregir una debilidad, aprovechar una oportunidad y evitar una amenaza. Y luego al revés, hay oportunidades, por ejemplo, que pueden ser aprovechadas mediante diferentes acciones, ¿vale? Eso ya entraríamos en los planes de acción, que ya sería otra clase que nos íbamos a ver porque sería largo y profundo, pero básicamente sería decir, una vez que tengo el análisis hecho,
hay que hacer algo con ello. Y lo que hay que hacer son planes de acción. Os recuerdo una vez más, porque si no esto no tiene ningún sentido. Dirigidos a aprovechar oportunidades, evitar amenazas, basarse en fortalezas y evitar o corregir debilidades. Punto. Eso es todo lo que vamos a hacer con el análisis. Entonces, abrimos el último turno de preguntas y terminamos. ¿Qué dudas tenéis? En cuanto al análisis interno, en cuanto al DAFO, en cuanto a cómo pasar de factores a acciones. ¿Tenéis alguna duda? Vale, ¿cómo somos objetivos a la hora de evaluar factores? Pues muy difícilmente, sobre todo cuando empiezas. Vamos a ver. Yo he visto planes de marketing, incluso de gente profesional, de gente de mi equipo que hacía planes de marketing y que hacía DAFOs, en los cuales mezclaba conceptos. O sea, yo recuerdo un plan de marketing que decía una fortaleza y decía que podemos rebajar el precio para ganar cuota de mercado en el segmento de que, ostras, te has pasado tres pasos. Vamos a ir por partes. Aquí lo que has hecho ha sido identificar un factor externo dentro del mercado. Es decir, eso tenía que haber salido dentro de tu entorno específico, de tu microentorno. Cuando analizas los clientes, analizas los segmentos y detectas que hay uno que es el de las personas sensibles a precio. Y ya está, y lo pones ahí, lo reflejas. Y reflejas un factor que es 100% objetivo. Y a la hora de hacer el plan de acción, dices, voy a hacer una acción dirigida a este factor que ahora etiqueto como una oportunidad. Es decir, hay un segmento desatendido con alto potencial, que son la gente sensible a precio. Vale, ahora lo etiqueto como oportunidad, digo que está aquí, digo que está dentro de este cuadrante y planifico una acción con la variable precio, que es bajar el precio para ganar esa cuota de mercado, ¿vale? Pero la tendencia natural es a tener una idea preconcebida y empezar a cuadrar, a encajar ahí con calzador todo el DAFO para que salga al final lo que tú quieres hacer. Malamente, eso es mala, es mala práctica. Puedes acertar, pero entonces no hagas un DAFO, has perdido mucho tiempo, ¿vale? Mi consejo es que hagáis un DAFO siendo muy exhaustivos en el análisis, muy exhaustivos, imprescindible muy objetivos, y después, en cuanto al paso de eso, en cuanto al paso del análisis al DAFO, cuando empecéis a etiquetar, ser muy creativos, porque a partir de eso saldrán acciones muy creativas. A lo mejor eso, pues a lo mejor si tienes una buena situación financiera, identificas un segmento desatendido, puedes comprar una empresa de la competencia incluso, o puedes hacer integración vertical hacia abajo, o puedes incluso diversificar, es decir, bueno, pues ahora yo tengo una fábrica que sabe fabricar cosas de goma, pues voy a fabricar pelotas, y yo fabricaba chupetes y ahora fabrico pelotas, ¿entendéis? O sea, si has hecho un buen análisis, muy objetivo, salen muchos factores, y luego eres imaginativo, sacando parte de la información que tienes, saldrá un plan de marketing que probablemente sea espectacularmente bueno para la información que manejas, ¿vale? Entonces yo os aconsejo intentar siempre que hagáis un análisis, en la parte de análisis, dejar de lado vuestras ideas preconcebidas. No, y si es la idea preconcebida del director general, todavía peor, déjala aparte. Luego por política probablemente la metas, ¿no? Estamos hablando de a mí me gusta siempre, yo he sido muchos años director de marketing y sé cómo esto pasa luego en la vida real, y en la vida real la política está ahí. Yo tenía un profesor de estrategia directiva que es don Pascual Montañés, que luego escribió el libro Inteligencia Política en cuanto a negocios, y es verdad, la política existe y tu director general es el que te paga y al final es el que decide. Entonces, bueno, pues si tiene una idea preconcebida, cálzasela y tal, pero el resto tiene que ser basado en criterios objetivos y luego echando imaginación, ¿vale? Entonces, ¿cómo es posible ser objetivo? Porque si no eres objetivo va a ser un muy mal DAFO, va a ser un muy mal DAFO. Si no consigues ser objetivo en el análisis e imaginativo en la creación de acciones, no pierdas el tiempo, porque es que no te va a salir nada que merezca la pena. Preguntabas, al hacer análisis externo se ha aconsejado utilizar varias metodologías.
Yo aconsejo escoger la que a ti te vaya bien. Yo, por ejemplo, utilizo 5 ofertas de Porter, Pestel y 5 ofertas de Porter. Porque en general siempre salen, a mí siempre me salen más factores que al resto de la gente. Primero, yo tengo mentalidad un poco analítica, ¿no? Yo le doy vueltas a todo y es verdad que a lo mejor vas un poco más allá. También influye eso, ¿eh? Si tú eres una persona muy analítica, probablemente no te quedes en hay crisis. Bueno, hay crisis. ¿Eso qué significa? Que la gente compra más. ¿Qué compra más? ¿Qué gente compra más? ¿Qué segmentos? ¿Qué sectores están creciendo y cuáles no? ¿Sabes? Yo voy siempre un poquito más allá. Y de esa manera salen un montón de factores de los que luego pueden salir acciones interesantes. Entonces, yo aconsejo que te sientas cómodo con una metodología y os he puesto aquí las que a mí me hacen sentirme cómodo, que es un Pestel para externo, para macroentorno, unas 5 ofertas para microentorno y un perfil estratégico de funciones para interno. Y de esa manera, en general, es muy probable que os salgan más factores que a casi todo el mundo, en mi experiencia. Y luego, aparte, mi consejo cuando hagas un DAFO, en la parte de análisis, ser muy meticulosos y muy objetivos. Y en la parte de identificar acciones que puedas hacer, tomando cuando ya etiquetas como oportunidades y amenazas, ser imaginativos y un poco valientes, ¿vale? Lo lógico y lo normal es decir, crisis, amenaza, es un problema gordo. Bueno, pues ha habido gente que ha hecho mucho dinero en una crisis, ¿vale? Por ejemplo. ¿Con qué periodicidad es recomendable revisar estos planes de marketing? No más que anual. ¿Por qué? A no ser que haya un cambio, que detectes un cambio en trayectoria. O descendente o ascendente. Porque es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Imagináis que esto es, si estáis en el equipo de marketing o si sois los directores del equipo de marketing, vais a tener a gente trabajando mucho. Y entonces no es algo, además tienes que tener una cierta visión a largo plazo. No puedes hacer una foto que te valga solo para hoy. O sea, sí puedes, pero está mal hecho. Por eso hablábamos de cuando miramos las 5 puertas de Porter, mirar un poco a lo que está, visión lateral, a ver qué puede estar pasando, qué competidores pueden venir, qué está pasando en sectores parecidos, que me puede ocurrir a mí, ese tipo de cosas para que el análisis os sirva durante un año, porque si no es mucho desgaste, realmente es mucho tiempo. De hecho, las críticas que se hacen a los análisis de este tipo, empresas como las que hay una estrategia que se llama Océano Azul, que es básicamente no tener estrategia fija, sino ir aprovechando todo lo que sale, ¿vale? Entonces las críticas que hacen a esto es que es demasiado trabajo y demasiado rígido. Y es verdad que es relativamente rígido porque vale para un año y relativamente y es trabajo porque efectivamente tiene un montón de gente trabajando, haciendo análisis internos, estudiando informes sectoriales, estudiando la competencia. Bueno, pero es que yo creo que si tú estás en un negocio, en un mercado, tu responsabilidad es conocerlo. Si no, te van a echar sin que te des cuenta. O a lo mejor eres muy bueno haciendo algo y no lo sabes, ¿vale? Yo conozco una empresa en la que, bueno, cuando hablemos de estrategias competitivas corporativas el día 20 de noviembre, bueno, según lo de la ABC, tú para vender tienes que ser o el más barato, bueno, esto es un súper resumen, o el más barato, o el mejor, o el primero, ¿vale? Entonces la gente asume que tienes que tener el mejor producto, y no. Yo conocí una empresa que tiene un éxito monumentalmente grande porque era el mejor vendiendo. Es decir, el mismo producto que la competencia, básicamente el mismo, pero vendía el doble, porque tiene un equipo de ventas espectacularmente bueno. Eso tiene peligro porque te lo pueden quitar, ¿vale? Pero lo que es interesante es que tú hagas tu análisis interno y te des cuenta de que tu gran valor diferenciador es tu equipo de ventas. ¿Para qué? Para blindarles, para motivarles, para que se queden contigo y no se vayan con la competencia, ¿vale? Entonces, ¿por qué os decía esto? Por la periodicidad. Entonces es mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero merece la pena hacerlo. Yo no aconsejo más de un año, a no ser que de repente detectes un cambio de tendencia. De repente facturas muy poco y te disparas porque tienes que detectar por qué es, ¿vale? A menos que lo sepas. O empiezas a caer de manera muy peligrosa. En ese momento te interesa rápidamente mirar qué pasa por ahí. Entonces, Pestel y 5 Porter para macro y micro para... No. Pestel es entorno genérico. Pestel son todos los factores que afectan a todos los sectores dentro del mismo mercado. Es decir, Pestel
sirve para todas las empresas que operen en España. Lo que pasa es que yo no miro todos los factores, sino solo los que me afecten a mí, ¿vale? Pero Pestel es para entorno genérico, para macroentorno. 5 fuerzas es para microentorno, para mi mercado, para mi sector, porque evalúa a mis competidores, mis proveedores, mis clientes y a mí, ¿vale? Y el DAFO es lo que se hace al final con toda la información. DAFO es esto. DAFO es que una vez has cogido toda la información, decides cuáles son tus fortalezas, debilidades y oportunidades, amenazas, ¿vale? DAFO no es DAFO es la parte final de un análisis estratégico externo, macro, micro e interno, ¿vale? Si al realizar el DAFO nos da como resultado más debilidades, amenazas que fortalezas y oportunidades, no es rentable quedarla. Sí, no importa. No, claro. Si al realizar el DAFO nos da como resultado debilidades, muchas debilidades y muchas amenazas y muchas fortalezas y pocas fortalezas y oportunidades, pues tienes que mover el trasero para solucionar tus debilidades, tienes que poner muchas acciones para solucionar tus debilidades. Menos mal que te has dado cuenta. O incluso a lo mejor no es grave, a lo mejor tienes muchas debilidades muy pequeñas y tienes una enorme fortaleza. Bueno, identifícala y tus acciones tienen que estar dirigidas a sacar partido de tu super fortaleza, ¿vale? Pero si, como tú dices, o sea, yo entiendo que la pregunta es decir, bueno, el balance ha salido negativo. Bueno, pues menos mal que te has dado cuenta. Todas tus acciones tienen que ser, en primer lugar, dirigidas a minimizar el impacto de las amenazas que te van a llegar por todas partes y rápido solucionar tus debilidades. Las debilidades tienen que ser solucionadas. O sea, normalmente las amenazas, como no tienes, amenazas hemos dicho que es un factor externo y tú no tienes acción sobre él. Entonces lo único que puedes hacer es apartarte para que no te llegue la bofetada de lleno, ¿no? O intentar meterte en un huequecillo para que no te dé muy fuerte. Pero las debilidades sí, es dentro del análisis interno, ¿os acordáis? Esto es dentro del análisis interno. Si es del análisis interno significa que es algo en lo que tú puedes actuar. Pues actúa, pero actúa rápido, ¿vale? Entonces, si te sale negativo el balance, bueno, pues muy bien que te has dado cuenta, rápido tus acciones, en ese caso tendrás un plan de acción mucho más correctivo que creativo. Mi consejo es que nunca sea demasiado reactivo, ¿vale? Que sea reactivo si tienes que reaccionar, pero aparte que nunca abandones la parte creativa, de estar un poquito en la vanguardia, porque a lo mejor es uno de esos puntos en los que hace que te coloques como pionero, y la ventaja del pionero es muy interesante, como vamos a ver el día 20 de noviembre. ¿Vale? Entonces no os preocupéis porque salga un análisis negativo. Si te ves muy negativo, hombre, otra cosa es que lo has hecho muy mal porque seas muy pesimista y todos los factores que a lo mejor podrían ser interpretados como positivo y negativo, tú has dicho que son negativos. Bueno, ahí está que también seas un poco eso creativo a la hora de darle la vuelta a factores. Pero si te sale negativo, bueno, buena noticia. Bueno, mala noticia, pero buena noticia que te has dado cuenta. Adelante y haz un plan correctivo.